Hola amigos, me llamo Dani. Estoy aprendiendo español y este caso me hizo pensar que nunca terminamos de conocer a una persona. El 8 de mayo de 2018, en Westfield, Massachusetts, una llamada al 911 rompe la tranquilidad de un mediodía cualquiera. La voz al otro lado es urgente pero controlada. Hola, soy Brooke Bryan de Outdoor North. Mi esposa acaba de dispararse. ¿Pueden enviar ayuda? La policía y los bomberos de Westfield llegan de inmediato a la casa familiar. Lo que encuentran es a Amy Fanion, de 51 años, tendida en el suelo del comedor. Un único disparo en el lado derecho de la cabeza. Su esposo, Brian Fanion, detective de la policía de Westfield con décadas de servicio, está arrodillado junto a ella. El comedor está desordenado. Un casquillo en el suelo, salpicaduras de sangre en el marco de la ventana entre el comedor y el corredor. Un par de gafas con lo que parecía ser residuo marrón rojizo. El arma utilizada es la pistola reglamentaria del propio Brian. El detective de la Policía Estatal de Massachusetts, Brendan Knoll, es llamado a la escena. Vi la herida de entrada en su cabeza. En ese momento algo no me cuadraba. ¿Cómo podía haber ocurrido algo así? Westfield es el tipo de ciudad donde la gente se instala y no se va. Las familias echan raíces y los mismos apellidos aparecen en todas partes, en los equipos de béisbol infantil, en los boletines de la iglesia, incluso en el cuerpo policial de una generación a la siguiente. Es una comunidad unida. Todo el mundo se conoce al menos un poco. Amy Jean Hansen nació el 8 de junio de 1966, hija de Richard Hansen y Patricia Tarrant. Venía de una familia numerosa. Las chicas Hansen en particular eran recordadas con cariño en Westfield. Tenía 8 hermanos, la mayoría mujeres, y un varón. Eran conocidas como algunas de las chicas más guapas, inteligentes y amables del pueblo. Amy era las tres cosas. Todos los que la conocían decían lo mismo. Siempre daba más de lo que guardaba para sí misma. En la iglesia era voluntaria, siempre entre bambalinas. No le interesaba destacar ni recibir crédito. Simplemente aparecía, daba su tiempo y se iba a casa. Su fe no era una pose, era profunda, real y parte de su vida cotidiana. Amy y Brian asistían a la Iglesia Unida de Wiven en Montgomery Road, y ese lugar daba forma a su rutina y a sus relaciones. A Amy le encantaba estar al aire libre. Hacía senderismo, kayak, andaba en bicicleta y cuidaba su jardín, no como actividades para presumir, sino simplemente porque las disfrutaba. Estar en la naturaleza le daba paz y la gente a su alrededor lo notaba. La noche anterior a su muerte, Amy estaba haciendo un regalo. Se acercaba una fiesta de baby shower para alguien cercano a ella, y Amy estaba trabajando en algo hecho a mano. Esa misma noche también le envió mensajes de texto a su hija Tori. Una conversación de martes por la noche, sin nada especial, sin nada que sugiriera que sería la última. Mary Sandstrom, la fiscal auxiliar del distrito asignada al caso, describió a Amy de la manera en que uno lo hace después de pasar meses leyendo la vida de alguien sobre el papel. Parece un cuento de hadas, dijo. Generosa, desinteresada, completamente dedicada a su familia. Y luego añadió, ella no estaba lista para morir. Amy estaba sana, era feliz. Ese detalle importa mucho, en parte por lo que ocurrió después y en parte porque Amy no tenía ni idea de que el hombre alrededor del cual había construido su vida, Brian, había empezado tranquilamente a planificar un futuro sin ella. Amy conoció a Brian Fanion en 1983. Ella tenía 16 años, él tenía 19. Asistían al instituto de Westfield y en algún momento, de la manera habitual en que los jóvenes se cruzan en un pueblo pequeño, algo encajó. En 1985 se casaron. Brian venía de una familia con raíces profundas en Westfield, un linaje de policías y servidores públicos. Unirse al departamento de policía de Westfield no fue una desviación para Brian Fanion. Fue una herencia. Ascendió en los rangos hasta convertirse en detective. Para cuando Amy murió, había pasado la mayor parte de su vida adulta como una figura de verdadero peso en Westfield. La periodista Stephanie Barry lo describió sin rodeos. No había nadie que hubiera pasado algún tiempo en Westfield que no supiera quién era Brian Fanion. Tuvieron 2 hijos, un hijo llamado Travis y una hija llamada Tori. Por todos los indicios, la familia era estable, arraigada y respetada. Eran a los ojos de su comunidad el tipo de pareja que otros miraban como referencia.
33 años de matrimonio y una casa en el borde de todo aquello que nadie desde afuera podía ver por dentro. La tarde del 8 de mayo de 2018, varias horas después de la llamada al 911, el detective Brendan Knoll llevó a Brian Fanion al cuartel de la Policía Estatal en Russell, Massachusetts. La entrevista comenzó a las 2:41 de la tarde. Brian Fanion se sentó frente al detective. Estaba tranquilo, coherente. Era, al fin y al cabo, un hombre que había pasado su carrera al otro lado de esas conversaciones. Martes 8 de mayo. Son las 2:41 de la tarde. Estoy con Brian Fanion. Brian, ¿entiendes que tengo una grabadora encendida ahora mismo? Sí. Owl le pidió que describiera lo que había ocurrido. Brian contó a los investigadores que había salido de la comisaría de Westfield aproximadamente a las 11:45 de la mañana y se había dirigido a casa, donde su esposa también estaba de regreso para preparar el almuerzo. ¿Qué estaba preparando? Sándwiches de mantequilla y mermelada. Declaró que poco después de llegar a casa, una discusión de la noche anterior resurgió y escaló rápidamente. ¿De qué era la discusión? Me voy a jubilar pronto. Estábamos hablando de lo que cada uno esperaba de la jubilación. Brian afirmó que le había dicho a Amy que no tenía ningún deseo de pasar sus años de jubilación manteniendo su propiedad de 200 años de antigüedad, una casa a la que Amy seguía profundamente apegada. La pareja también tocó el tema de su perro viejo, con Brian expresando dudas sobre conseguir uno nuevo. No quiero estar atado por un perro. Ella siempre quiere tener un perro. Yo quiero viajar más que ella. Brian mantuvo que la situación se deterioró rápidamente a partir de ahí. Saqué mi arma de la funda y la puse sobre el aparador porque tenía que usar el baño. ¿Dónde está el aparador? En el comedor. Contó que cerró la puerta del baño y que al regresar encontró a Amy sosteniendo el arma con el cañón presionado contra el lado derecho de su cabeza. Tiene el arma apuntada al lado derecho de su cabeza. ¿Qué la escuchó decir? Creo que dijo algo como, supongo que no me quieres cerca o no quieres estar conmigo. ¿Estaba sentada? No, se puso de pie. Estaba de pie. Brian declaró que estaba a poco más de 1 metro de distancia cuando intentó evitar que Amy disparara el arma. Intenté llegar hasta ella, casi lo logré, fue muy rápida. Al final de la entrevista, Owl le pidió a Brian Fanion que entregara su teléfono para extracción de datos. Brian accedió, pero añadió algo antes de que la grabadora se apagara. Owl describiría ese momento después. Apagué la grabadora y fue entonces cuando Brian me dijo, vas a ver cosas ahí dentro, y no es lo que parece. Para el detective Owl, eso fue una señal de alarma clara, pero sabía que tenía que mantener la mente abierta. Inmediatamente después de la muerte de Amy, los investigadores tomaron todo lo digital que encontraron de Brian Fanion, su teléfono personal, su laptop, incluso su computadora de trabajo en el departamento de policía de Westfield. Todo fue entregado al detective Tom Forrest, de la Unidad de Cibercrimen de la Policía Estatal de Massachusetts. Forrest se sumergió en los discos duros. Lo que encontró no comenzaba el 8 de mayo. El rastro se remontaba hasta principios de marzo de 2018, cuando las cosas empezaron a volverse interesantes. No era una búsqueda extraña aquí y allá. Era un patrón. El tipo de rastro que solo se nota cuando se ponen todos los detalles uno al lado del otro. A finales de febrero y principios de marzo, Brian buscaba repetidamente el nombre de Karine Knowles. La gente la llamaba Cory. Para el 2 de abril, sus búsquedas dieron un giro. Quería saber si se podía tener una aventura sin sexo. Literalmente escribió eso. Un par de semanas después, el 17 de abril, se sumergió en la legislación de divorcio de Massachusetts, página tras página. Y no era simple curiosidad. Se concentró en una sola cosa. ¿Qué le pasaría a su pensión si se separaba? Brian estaba cerca de la jubilación. Esa pensión era un asunto de gran importancia. Los investigadores descubrirían después que le había dicho a Karine que le preocupaba perder parte de ella si se divorciaba de Amy. Pero no se quedó en el divorcio. El 7 de mayo, exactamente 11 días antes de la muerte de Amy, Brian seguía buscando en Google cómo borrar la lista de contactos frecuentes de su teléfono. No un borrado completo, solo cómo eliminar a las personas a las que más llamaba. Y la mañana del 8 de mayo, mientras Brian todavía estaba sentado en su escritorio en el departamento de policía, buscó las oficinas del médico forense de Massachusetts.
Encontró una página sobre las unidades forenses, los equipos que aparecen cuando alguien muere, los que examinan las escenas, los cuerpos y determinan qué ocurrió. Salió del trabajo exactamente a las 11:47 de la mañana. A la hora del almuerzo, estaba en casa. La fiscal auxiliar Mary Sandstrom lo resumió con precisión. Es solo cuando comienza esta aventura que todas estas búsquedas incriminatorias empiezan a aparecer. Este no era un hombre que perdió el control. Era un hombre que planeaba paso a paso, haciendo su tarea. Brian Fanion era detective. Entendía cómo funcionan las investigaciones de homicidio porque había pasado décadas dirigiéndolas. Sabía lo que los examinadores forenses buscan en una escena. Sabía lo que la evidencia digital puede revelar. Sabía, en resumen, exactamente a lo que se enfrentaría si las cosas salían mal. Y por eso las búsquedas no son solo incriminatorias, son una forma de arrogancia. Estudió las herramientas que se usarían en su contra y aún así creyó que podía superarlas. Ese es un tipo de pensamiento muy específico. No es el pensamiento de un hombre que amaba a su esposa y tenía miedo de perderla. Es el pensamiento de un hombre que creía que el sistema dentro del cual había trabajado durante 30 años podía ser manejado y vencido. Estuvo a punto de tener razón. El 14 de mayo de 2018, el velatorio de Amy Fanion se celebró en la funeraria Forastiere Adams en Broad Street, en Westfield. 3 días después, el 17 de mayo, Brian Fanion regresó para una segunda ronda de preguntas. Se presentó en la oficina de la Fiscalía del Distrito. El detective Owl estaba ahí. El detective Mike Blanchett también. Esta vez, antes de que comenzara la entrevista, Owl leyó a Brian Fanion sus derechos, Miranda. ¿Conoces tus derechos, Miranda? Voy a leerte este formulario. El otro día no hiciste esto. ¿Ha cambiado algo? No estás arrestado ni nada. Lo sé. Nótese lo que pregunta. Nótese que lo primero que Brian Fanion capta, sentado en una sala donde acaba de ser recordado de sus derechos, es el cambio de procedimiento. No cómo va la investigación, no si hay noticias sobre Amy. Lo primero que procesa es lo que ese cambio significa para él. Esta sesión era diferente. Owl y Blanchett tenían los resultados forenses, tenían los datos del teléfono, tenían una foto de Karine Knowles y tenían una pregunta específica sobre la herida. No hay duda de que fue disparada, pero la pregunta es ¿desde qué distancia? Estaba justo ahí, te lo estoy diciendo. Bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero te digo que estaba justo ahí. La ausencia de residuo de pólvora en la herida de Amy Fanion era significativa. En una herida de bala autoinfligida en la cabeza disparada a corta distancia, el residuo de pólvora y el tatuaje de la pólvora, las partículas quemadas del estallido del cañón, normalmente están presentes en la piel. No estaban presentes en Amy. La herida, como señaló el detective Owl, no era consistente con alguien que se dispara a sí mismo. Brian se mantuvo en su historia. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad esa misma tarde, los detectives se sentaron con Karine Knowles. Mientras que Brian la había descrito a Owl como simplemente una amiga, los mensajes de texto borrados, recuperados de su teléfono, contaban una historia completamente diferente. Los investigadores habían recuperado miles de mensajes eliminados entre los dos. Miles. La relación no era una amistad. Se había convertido en algo completamente distinto. Y a las 12:47 de la tarde del 8 de mayo de 2018, mientras Amy Fanion yacía muerta en el suelo del comedor, mientras los primeros respondedores todavía estaban en la casa, Brian Fanion le envió un mensaje de texto a Karine. Por favor, no llames ni escribas por un tiempo. Llamaré cuando pueda. Muy mal. Reza por mi familia, por favor. Amy Hansen Fanion llevaba muertos apenas unos minutos y él ya estaba gestionando la situación. Su esposa acababa de morir y ya estaba enviando mensajes para asegurarse de que nadie conectara los puntos. ¿Cómo se hace eso? Brian Fanion fue acusado de asesinato el 6 de noviembre de 2019, más de 18 meses después de la muerte de Amy. Todo el proceso avanzó lentamente, pero de forma deliberada. Los investigadores se tomaron su tiempo construyendo el caso pieza por pieza, sin atajos. Al día siguiente, Fanion se presentó ante el Tribunal Superior de Hamden. Se declaró no culpable. La sala estaba repleta. La periodista Stephanie Barry estaba en esa sala y describió el ambiente como de conmoción pura. Algo que se quedó suspendido en el aire.
Pero la verdadera sorpresa fue lo que vio justo detrás de Fanion. La propia familia de Amy, sentada en los asientos que normalmente ocupan los seguidores del acusado. Sus familiares, sus parientes políticos, algunos de ellos convencidos genuinamente de que Amy se había quitado la vida. Creían que Brian era inocente. Para ellos, toda esa acusación era un error terrible. Barry nunca había visto algo así. La familia de una víctima apoyando abiertamente al acusado. El juicio no comenzó hasta el 23 de febrero de 2023, casi 5 años después de la muerte de Amy. La primera testigo de la fiscalía fue Anna Hansen, hermana de Amy. Anna describió una conversación que tuvo con Brian pocas semanas después de la muerte de Amy. Él le dijo que estaba preocupado por algo que había buscado en Internet. Ella le preguntó qué era. ¿Cómo hacer que un asesinato parezca un suicidio? Le pregunté qué había buscado, y él dijo, ¿cómo hacer que un asesinato parezca un suicidio? ¿Específicamente dijo que buscó cómo hacer que un asesinato parezca un suicidio? Esas fueron sus palabras exactas. Durante el contrainterrogatorio, la defensa señaló que el detective Tom Forrest nunca encontró esa búsqueda exacta en las computadoras de Brian. Pero la conversación estaba registrada y formaba parte de la evidencia. Esas palabras salieron directamente de Brian hacia la hermana de Amy. La fiscalía pasó el siguiente mes construyendo su caso. 40 testigos, 2 semanas completas de testimonio, evidencia digital, análisis forense, una aventura, un motivo financiero. Lo sacaron todo a la luz. La defensa, dirigida por Jeffrey Brown, argumentó que Amy tenía un historial difícil, ansiedad, cambios emocionales. Había escrito ciertas cosas en su diario. Su propio experto forense, Alexander Jason, testificó que el cabello grueso de Amy podría haber bloqueado que el residuo de pólvora llegara a su piel. Quizás las partículas nunca se depositaron. En su alegato final, Jeffrey Brown dijo que ella levantó el arma hacia su cabeza en un arrebato de rabia y en efecto causó su propia muerte. Pero la fiscal Mary Sandstrom desplegó ante el jurado la línea de tiempo digital completa. Las búsquedas sobre la aventura en marzo, las búsquedas sobre divorcio y pensión en abril, los vídeos sobre residuo de pólvora el 27 de abril, las búsquedas sobre la oficina del médico forense el 8 de mayo, y Brian saliendo del departamento de policía de Westfield a las 11:47 de esa mañana. Está buscando e investigando a los equipos que aparecerán después de que cometa este asesinato, le dijo Sandstrom al jurado. La evidencia aquí prueba más allá de toda duda razonable que él sabía lo que iba a hacer cuando salió del departamento de policía de Westfield a las 11:47 del 8 de mayo. El jurado recibió el caso el 21 de marzo de 2023. Necesitaron menos de 2 días. El 22 de marzo de 2023 llegó el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Esa misma tarde en Springfield, el juez sentenció a Brian a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Stephanie Barry dijo que el ambiente en la sala era desgarrador. Del lado de Brian, las personas que habían creído completamente en él simplemente se derrumbaron. El fiscal del distrito de Hamden, Anthony Guluni, publicó una declaración. El comportamiento del señor Fanion fue calculador y de una crueldad impactante. Felicito al jurado por ver a través de su defensa y hacerlo responsable. Este resultado demuestra que no importa quién seas, la justicia es ciega. Agradezco a todos en nuestro equipo, especialmente a la fiscal auxiliar del distrito, Mary Sandstrom, por su fenomenal trabajo y compromiso con la justicia para Amy. Después del veredicto, Jeffrey Brown se dirigió al juez. Señoría, el jurado claramente se equivocó. Cualquiera que conociera verdaderamente a Amy Fanion, a Brian Fanion, sabe que Brian Fanion no le disparó a su esposa. Brian Fanion utilizó el conocimiento que había acumulado durante una carrera en las fuerzas del orden, conocimiento que se suponía debía servir a la justicia, para intentar cometer el crimen perfecto. Investigó la evidencia forense que se usaría en su contra, estudió a los investigadores que vendrían, y cuando vinieron de todas formas, se sentó frente a sus propios colegas en una sala de interrogatorios y representó el duelo con la misma planificación cuidadosa que había dado a todo lo demás. El veredicto no es difícil de entender. Lo que hay debajo de él sí lo es. Porque la pregunta que nunca queda del todo respondida en casos como este no es si lo hizo. El jurado resolvió eso en menos de 2 días. La pregunta es, ¿cuántas personas que trabajaron junto a Brian Fanion
que confiaron en él en el campo, que lo llamaron colega y amigo, ¿cuánto tiempo necesitan para desaprender esa versión de alguien? Algunos quizás nunca lleguen del todo ahí. Eso no es debilidad. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien corrompe una confianza tan profunda. La familia de Amy carga con algo que ninguna resolución legal aborda completamente. Su hija Tori sigue viviendo en Westfield, criando a su propia familia. Su hijo Travis también. Apoyaron a su padre durante el juicio y después de él. Perdieron a ambos padres en una sola tarde. A su madre a causa de la violencia. A su padre a causa de la verdad sobre lo que había hecho. Hay algo específico de Westfield en esta historia que no aparece completamente en los titulares nacionales. Brian Fanion no era simplemente un marido que mató a su esposa. Era un representante de la institución en la que su comunidad más confiaba. La que aparece cuando las cosas van mal. La que se interpone entre las personas ordinarias y los peores momentos de sus vidas. Usó esa confianza en su contra 2 veces, una en el comedor y otra en la sala de interrogatorios. Lo que casos como este dejan atrás en comunidades pequeñas y unidas no es solo dolor. Es un tipo de conciencia más silenciosa. La comprensión de que el uniforme, el título, las décadas de servicio, nada de eso por sí solo garantiza nada. Westfield ya lo sabía, de la manera en que la mayoría de las comunidades lo saben en teoría. Después del 8 de mayo de 2018, lo sabían de verdad. Ese conocimiento tiene un costo, siempre lo tiene. Amy Jean Hansen Fanion tenía 51 años. Era una mujer llena de vida, de generosidad, de fe. La noche anterior a su muerte, estaba haciendo un regalo a mano para alguien que esperaba un bebé. Esa mañana había ido a casa a preparar sándwiches para el almuerzo. No tenía ni idea de lo que la esperaba. El hombre responsable de su muerte está ahora entre rejas, pagando por lo que hizo. Pero el vacío que dejó Amy, en su familia, en su iglesia, en su comunidad, ese no lo llena ninguna sentencia. Su nombre merece seguir siendo pronunciado, y pronunciado correctamente. En una escena, sabía lo que la evidencia digital puede revelar. Sabía, en resumen, exactamente a lo que se enfrentaría si las cosas salían mal. Y por eso las búsquedas no son solo incriminatorias, son una forma de arrogancia. Estudió las herramientas que se usarían en su contra y aún así creyó que podía superarlas. Ese es un tipo de pensamiento muy específico. No es el pensamiento de un hombre que amaba a su esposa y tenía miedo de perderla. Es el pensamiento de un hombre que creía que el sistema dentro del cual había trabajado durante 30 años podía ser manejado y vencido. Estuvo a punto de tener razón. El 14 de mayo de 2018, el velatorio de Amy Fanion se celebró en la funeraria Forastiere Adams en Broad Street, en Westfield. 3 días después, el 17 de mayo, Brian Fanion regresó para una segunda ronda de preguntas. Se presentó en la oficina de la Fiscalía del Distrito. El detective Owl estaba ahí. El detective Mike Blanchett también. Esta vez, antes de que comenzara la entrevista, Owl leyó a Brian Fanion sus derechos, Miranda. ¿Conoces tus derechos, Miranda? Voy a leerte este formulario. El otro día no hiciste esto. ¿Ha cambiado algo? No estás arrestado ni nada. Lo sé. Nótese lo que pregunta. Nótese que lo primero que Brian Fanion capta, sentado en una sala donde acaba de ser recordado de sus derechos, es el cambio de procedimiento. No cómo va la investigación, no si hay noticias sobre Amy. Lo primero que procesa es lo que ese cambio significa para él. Esta sesión era diferente. Owl y Blanchett tenían los resultados forenses, tenían los datos del teléfono, tenían una foto de Karine Knowles y tenían una pregunta específica sobre la herida. No hay duda de que fue disparada, pero la pregunta es ¿desde qué distancia? Estaba justo ahí, te lo estoy diciendo. Bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero te digo que estaba justo ahí. La ausencia de residuo de pólvora en la herida de Amy Fanion era significativa. En una herida de bala autoinfligida en la cabeza disparada a corta distancia, el residuo de pólvora y el tatuaje de la pólvora, las partículas quemadas del estallido del cañón, normalmente están presentes en la piel. No estaban presentes en Amy. La herida, como señaló el detective Owl, no era consistente con alguien que se dispara a sí mismo. Brian se mantuvo en su historia. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad esa misma tarde,
Los detectives se sentaron con Karine Knowles. Mientras que Brian la había descrito a Hull como simplemente una amiga, los mensajes de texto borrados, recuperados de su teléfono, contaban una historia completamente diferente. Los investigadores habían recuperado miles de mensajes eliminados entre los dos. Miles. La relación no era una amistad. Se había convertido en algo completamente distinto. Y a las 12:47 de la tarde del 8 de mayo de 2018, mientras Amy Fannion yacía muerta en el suelo del comedor, mientras los primeros respondedores todavía estaban en la casa, Brian Fannion le envió un mensaje de texto a Karine. Por favor, no llames ni escribas por un tiempo. Llamaré cuando pueda. Muy mal. Reza por mi familia, por favor. Amy Hansen Fannion llevaba muertos apenas unos minutos y él ya estaba gestionando la situación. Su esposa acababa de morir y ya estaba enviando mensajes para asegurarse de que nadie conectara los puntos. ¿Cómo se hace eso? Brian Fannion fue acusado de asesinato el 6 de noviembre de 2019, más de 18 meses después de la muerte de Amy. Todo el proceso avanzó lentamente, pero de forma deliberada. Los investigadores se tomaron su tiempo construyendo el caso pieza por pieza, sin atajos. Al día siguiente, Fannion se presentó ante el Tribunal Superior de Hamden. Se declaró no culpable. La sala estaba repleta. La periodista Stephanie Barry estaba en esa sala y describió el ambiente como de conmoción pura. Algo que se quedó suspendido en el aire. Pero la verdadera sorpresa fue lo que vio justo detrás de Fannion. La propia familia de Amy, sentada en los asientos que normalmente ocupan los seguidores del acusado. Sus familiares, sus parientes políticos, algunos de ellos convencidos genuinamente de que Amy se había quitado la vida. Creían que Brian era inocente. Para ellos, toda esa acusación era un error terrible. Barry nunca había visto algo así. La familia de una víctima apoyando abiertamente al acusado. El juicio no comenzó hasta el 23 de febrero de 2023, casi 5 años después de la muerte de Amy. La primera testigo de la fiscalía fue Anna Hansen, hermana de Amy. Anna describió una conversación que tuvo con Brian pocas semanas después de la muerte de Amy. Él le dijo que estaba preocupado por algo que había buscado en Internet. Ella le preguntó qué era. ¿Cómo hacer que un asesinato parezca un suicidio? Le pregunté qué había buscado, y él dijo, ¿cómo hacer que un asesinato parezca un suicidio? ¿Específicamente dijo que buscó cómo hacer que un asesinato parezca un suicidio? Esas fueron sus palabras exactas. Durante el contrainterrogatorio, la defensa señaló que el detective Tom Forrest nunca encontró esa búsqueda exacta en las computadoras de Brian. Pero la conversación estaba registrada y formaba parte de la evidencia. Esas palabras salieron directamente de Brian hacia la hermana de Amy. La fiscalía pasó el siguiente mes construyendo su caso. 40 testigos, 2 semanas completas de testimonio, evidencia digital, análisis forense, una aventura, un motivo financiero. Lo sacaron todo a la luz. La defensa, dirigida por Jeffrey Brown, argumentó que Amy tenía un historial difícil, ansiedad, cambios emocionales. Había escrito ciertas cosas en su diario. Su propio experto forense, Alexander Jason, testificó que el cabello grueso de Amy podría haber bloqueado que el residuo de pólvora llegara a su piel. Quizás las partículas nunca se depositaron. En su alegato final, Jeffrey Brown dijo que ella levantó el arma hacia su cabeza en un arrebato de rabia y en efecto causó su propia muerte. Pero la fiscal Mary Sandstrom desplegó ante el jurado la línea de tiempo digital completa. Las búsquedas sobre la aventura en marzo, las búsquedas sobre divorcio y pensión en abril, los vídeos sobre residuo de pólvora el 27 de abril, las búsquedas sobre la oficina del médico forense el 8 de mayo, y Brian saliendo del departamento de policía de Westfield a las 11:47 de esa mañana. Está buscando e investigando a los equipos que aparecerán después de que cometa este asesinato, le dijo Sandstrom al jurado. La evidencia aquí prueba más allá de toda duda razonable que él sabía lo que iba a hacer cuando salió del departamento de policía de Westfield a las 11:47 del 8 de mayo. El jurado recibió el caso el 21 de marzo de 2023. Necesitaron menos de 2 días. El 22 de marzo de 2023 llegó el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. Esa misma tarde en Springfield, el juez sentenció a Brian a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Stephanie Barry dijo que el ambiente en la sala era desgarrador.
Del lado de Brian, las personas que habían creído completamente en él simplemente se derrumbaron. El fiscal del distrito de Hamden, Anthony Guluni, publicó una declaración. El comportamiento del señor Fannion fue calculador y de una crueldad impactante. Felicito al jurado por ver a través de su defensa y hacerlo responsable. Este resultado demuestra que no importa quién seas, la justicia es ciega. Agradezco a todos en nuestro equipo, especialmente a la fiscal auxiliar del distrito, Mary Sandstrom, por su fenomenal trabajo y compromiso con la justicia para Amy. Después del veredicto, Jeffrey Brown se dirigió al juez. Señoría, el jurado claramente se equivocó. Cualquiera que conociera verdaderamente a Amy Fannion, a Brian Fannion, sabe que Brian Fannion no le disparó a su esposa. Brian Fannion utilizó el conocimiento que había acumulado durante una carrera en las fuerzas del orden, conocimiento que se suponía debía servir a la justicia, para intentar cometer el crimen perfecto. Investigó la evidencia forense que se usaría en su contra, estudió a los investigadores que vendrían. Y cuando vinieron de todas formas, se sentó frente a sus propios colegas en una sala de interrogatorios y representó el duelo con la misma planificación cuidadosa que había dado a todo lo demás. El veredicto no es difícil de entender. Lo que hay debajo de él sí lo es. Porque la pregunta que nunca queda del todo respondida en casos como este no es si lo hizo. El jurado resolvió eso en menos de 2 días. La pregunta es, ¿cuántas personas que trabajaron junto a Brian Fannion, que confiaron en él en el campo, que lo llamaron colega y amigo, cuánto tiempo necesitan para desaprender esa versión de alguien? Algunos quizás nunca lleguen del todo ahí. Eso no es debilidad. Es simplemente lo que ocurre cuando alguien corrompe una confianza tan profunda. La familia de Amy carga con algo que ninguna resolución legal aborda completamente. Su hija Tori sigue viviendo en Westfield, criando a su propia familia. Su hijo Travis también. Apoyaron a su padre durante el juicio y después de él. Perdieron a ambos padres en una sola tarde. A su madre a causa de la violencia. A su padre a causa de la verdad sobre lo que había hecho. Hay algo específico de Westfield en esta historia que no aparece completamente en los titulares nacionales. Brian Fannion no era simplemente un marido que mató a su esposa. Era un representante de la institución en la que su comunidad más confiaba. La que aparece cuando las cosas van mal. La que se interpone entre las personas ordinarias y los peores momentos de sus vidas. Usó esa confianza en su contra 2 veces. Una en el comedor y otra en la sala de interrogatorios. Lo que casos como este dejan atrás en comunidades pequeñas y unidas no es solo dolor. Es un tipo de conciencia más silenciosa. La comprensión de que el uniforme, el título, las décadas de servicio, nada de eso por sí solo garantiza nada. Westfield ya lo sabía, de la manera en que la mayoría de las comunidades lo saben en teoría. Después del 8 de mayo de 2018, lo sabían de verdad. Ese conocimiento tiene un costo, siempre lo tiene. Amy Jean Hansen Fannion tenía 51 años. Era una mujer llena de vida, de generosidad, de fe. La noche anterior a su muerte, estaba haciendo un regalo a mano para alguien que esperaba un bebé. Esa mañana había ido a casa a preparar sándwiches para el almuerzo. No tenía ni idea de lo que la esperaba. El hombre responsable de su muerte está ahora entre rejas, pagando por lo que hizo. Pero el vacío que dejó Amy, en su familia, en su iglesia, en su comunidad, ese no lo llena ninguna sentencia. Su nombre merece seguir siendo pronunciado, y pronunciado correctamente.